Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos un miércoles más de oración, pero también de estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por exponer este tema, este estudio, para que muchos corazones lo puedan asimilar y sobre todo entender en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén, ¿verdad? Estamos una vez más con nuestros estudios. Le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, también a los que nos ven a través de las redes sociales, a través de los canales en las plataformas. Les damos las gracias a todas las personas que se han suscrito, a las personas que comparten esta palabra de gloria con otros, porque estamos muy faltos de la sana doctrina. También denle like para que esos algoritmos puedan llegar a sus familiares, ¿verdad? Y hacemos la acotación, ¿verdad? Yo uso la Reina Valera 1602 para este estudio, la purificada. Si usted escucha algo diferente, quizás usted tenga una Valera 60 o una versión internacional, pero nosotros queremos tener una vida más apegada a la verdad. Y hoy tenemos un tema que continuación, los secretos de Génesis. ¿Por qué son los secretos de Génesis? Porque solo a su iglesia le son revelados, solo a su iglesia le son revelados. Los secretos de Génesis capítulo 4 del versículo 13 al 17. Como ven, nada más vamos a ver simple 4 versículos, pero muy profundos para analizarlos y para entender correctamente la palabra de Dios. Y el tema de hoy se llama la marca de Caín. ¿Cuál es la marca de Caín? Porque hay muchas personas que piensan que fue esto, fue el otro. ¿Qué dice la Biblia o qué dicen los estudiosos o cuáles son las posibilidades de esa marca que Caín tuvo? ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver eso, los secretos de Génesis capítulo 4 del versículo 13 al 17. Entonces abrimos nuestra Biblia, sígame si usted está en su casa, y si voy muy rápido apunte estas citas para que usted pueda estudiar la Biblia, ya que es un mandamiento estudiar la Biblia, no solo leerla, ¿verdad? Dice en 2 de Timoteo: estudia con diligencia para presentarte como obrero aprobado, que no tiene nada que avergonzarse. Y dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 17, lo vimos en el último capítulo. Si usted quiere ver los capítulos anteriores de Génesis, tenemos una librería cibernética donde usted los puede buscar para que usted le pueda seguir el hilo a los estudios, usted aprenda correctamente o diligentemente la palabra de Dios. ¿Va? Hebreos 11:6, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios y a aquellos que lo buscan diligentemente únicamente. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿va? Y dijo Caín: Señor, grande es mi iniquidad para ser perdonada, ¿verdad? Porque había hecho algo terrible, había matado a su propio hermano, había cometido el primer asesinato en la historia de toda la humanidad. Entonces dice: grande es mi iniquidad. Él reconoció que él había fallado a Dios, él reconoció que había pecado ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y dice: grande es mi iniquidad para ser perdonada, ¿verdad? Entonces vemos que reconoce la gravedad de su pecado y ahora va a ser un fugitivo, extranjero o vagabundo, ¿verdad? Porque Dios ya no lo quiere en su presencia, Dios ya no lo quiere en su presencia. Entonces Caín como que está lloriqueando al Señor: ¿va? Me sacaste fuera de tu civilización. Vamos a explicarlo. ¿Por qué fuera de su civilización? Porque sabemos que Adán y Eva estuvieron en el huerto y fueron expulsados del huerto, pero después se asentaron en otro lugar, al occidente, dice la Biblia, al oeste. Entonces, dice la palabra de Dios que aún así Dios mantenía una comunión con ellos, ¿verdad? No había una comunión como en el huerto, que la comunión era cara a cara con el Señor, que el Señor se paseaba en medio del huerto, ¿va? El huerto que estaba al este del Edén, no. Ahora se comunicaba con ellos, y como estamos viendo en el versículo 13, en el versículo 10, 11 y 12, que se comunica con Caín, tiene una comunión con ellos, les sigue hablando a ellos, los sigue diciendo lo que tienen que hacer y los maldice, ¿verdad? Entonces vemos que Dios ya no quiere caer en su presencia. Dice el 14: aquí me echas hoy de la faz de la tierra, ¿verdad? Dice: me echas hoy de la faz de la tierra, no del globo terráqueo, ¿verdad? No, Caín no va a ser un marciano, no se va a ir a otro planeta, no. De tierra, esa palabra en hebreo y en griego quiere decir civilización, ¿verdad? Cosmos, ¿verdad? Porque cosmos es civilización en griego y geo es tierra terrestre, ¿verdad? Pero está hablando del cosmos. Me echas fuera de la tierra. ¿Y cuál es la tierra? Aquí, ¿verdad? Donde Adán y Eva se asentaban.
hacían los sacrificios al Señor. Abel hizo el sacrificio del mejor cordero que tenía gordura para el Señor, que agradó su ofrenda, y Caín le trajo sus obras de sus manos, que no le agradó su ofrenda, ¿verdad? Entonces es lógico decir que se iba a esconder. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, de tu presencia seré escondido. Dice seré escondido. Es muy importante que tú aprendas esta cita en la Reina Valera 1602, porque la Reina Valera 60 dice me esconderé. No, dice seré, o sea, Dios lo va a esconder, Dios lo va a esconder de él mismo, ¿verdad? Porque Dios tiene el poder, porque es soberano y él puede esconder a cualquiera de su vista, ¿verdad? Porque él toma esa decisión. ¿Cómo es eso si Dios es omnisciente, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo omnipresente? ¿Cómo es eso que Dios puede hacer eso? Pues si Dios lo decide, lo puede hacer, ¿va? Vamos a ver algunos salmos, ¿va? El Salmo 139:8 dice la palabra de Dios, ¿verdad? 139:8 dice, si subiera al cielo, David dice que si subiera al cielo, ahí estás. Y si en el infierno hiciere mi cama o mi lecho, ¿verdad? He aquí, allí estarás. David sabía la omnipresencia de Dios, que él era imposible de escondérsele a él. Entonces, ¿cómo está diciendo que Dios ahora lo va a esconder a Caín? ¿Va? Porque él es soberano, él puede esconder al que él le plazca. ¿Va? Vamos a ver otra cita en Mateo capítulo 25, versículo 41, dice la palabra de Dios. 25:41 dice la palabra de Dios. Entonces dirá también a los que están a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. Entonces Dios, cuando tenga el juicio en la gran tribulación, donde separe los carneros, los borregos con los chivos o con los que no son de Dios, entonces él va a esconderlos de él, ¿verdad? Entonces vemos otra cita, el 25:41, ya la leímos, en Mateo 7:23, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Mateo 7:23, que muchas personas hacen obras para Dios, muchas personas hacen milagros para Dios, hacen buenas obras, sacan demonios, etcétera, etcétera. Y dice la palabra de Dios en Mateo 7:23, ¿verdad? 23, ¿verdad? Pero vamos a leer desde el 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino del cielo, sino el que hiciera la voluntad de mi Padre. Y cómo tú puedes hacer la voluntad de su Padre, no solamente lo que tú pienses que está bien, sino lo que Él instituyó bajo su doctrina. Es que es muy importante. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y tu nombre hicimos muchas maravillas. En algunas Biblias dice milagros. Entonces el 23, el que estamos leyendo el día de hoy, dice, entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartados de mí, vosotros que obráis el maldad, ¿verdad? Entonces Dios tiene ese poder de esconder a las personas cuando Él quiere, ¿verdad? Él quiere, ¿verdad? Vamos a ver cómo pudo esconderse de Israel en las Sagradas Escrituras, en Isaías 57, ¿verdad? Casi al final de la epístola, porque tiene 66 libros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Isaías 57:17. Por la iniquidad de su codicia me enojé y heré y escondí mi rostro, y enséñeme cuál fue el rebelde del camino de su corazón. O sea, él se esconde del mismo Israel porque Israel fornica, Israel adora ídolos, Israel hace lo incorrecto ante los ojos de Dios. Entonces dice que llegó al grado de divorciarse de ellos y que otra vez va a volver a lidiar con ellos, según Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, ¿verdad? ¿Verdad? Porque ahí mismo en Romanos 11:13 nos dice que él es el apóstol de los gentiles, nos dice que va a lidiar otra vez con Israel en la tribulación, en la gran tribulación. Entonces Dios tiene el poder de esconderse a cualquier persona, ignorarlo, apartarlo, ¿verdad? Hay una parábola muy hermosa en Mateo capítulo 13, ¿verdad? Que el reino de Dios es semejante a un tesoro, ¿verdad? Mateo 13, ¿verdad? Pero vamos a leer solamente un versículo donde él se refiere al reino de Dios como él, ¿verdad? Mateo 13:44, dice la palabra de Dios. Otra vez el reino del cielo es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual, habiéndolo hallado, un hombre lo escondió y por el gozo de él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, ¿verdad? Entonces Dios está refiriéndose a sí mismo al reino del cielo. Acuérdense que el reino del cielo, aquí lo vamos a poner arriba del Edén, reino
del cielo. ¿Qué reino del cielo? Que la presencia de Dios o Dios está ahí. Entonces Él estaba ahí en el Edén, ¿verdad? Entonces el reino del cielo, Él estaba ahí hasta que echó a Adán y Eva. Después les dio oportunidad a los israelitas cuando llamó a Abraham y los judíos hicieron el tabernáculo. La presencia de Él era el reino del cielo ahí en el tabernáculo. También cuando estaba el gran templo, donde estaba la chaquía, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el lugar santísimo, era el reino de Dios, hasta que fueron derrotados por los babilonios y destruyeron el gran templo por el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces, cuando ya no tenían templo, pues no había reino del cielo, el reino del cielo se había trasladado a otro lugar, sino hacia el cielo. Entonces, Jesús vino, ¿verdad? Jesús vino, ¿verdad? Y les dijo que el reino del cielo estamos muy cerca, ¿va? Vamos a ver ahí Mateo, ¿va? Que ya estamos en Mateo capítulo 4, versículo 17. Y como les dije, en Romanos 11 nos explica el apóstol Pablo que él va a lidiar otra vez con su pueblo una vez más en la gran tribulación. Dice Mateo 4, 17. Dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, el reino del cielo está cerca, ¿va? Entonces lo rechazaron. Él tuvo esa oportunidad, Israel tuvo esa oportunidad de tener el reino del cielo otra vez en la tierra. No dice cielos con ese como en muchas Biblias falsas, dice cielo sin ese. Dice la palabra de Dios que lo rechazaron. Entonces, mucha gente el día de hoy, muchas iglesias falsas, muchas sectas, muchas denominaciones falsas, incluso evangélicos cristianos falsos, proclaman o predican que ellos tienen que conquistar el reino del cielo, como Jesús dijo, también lo dijo Juan el Bautista, que el reino del cielo se ha acercado. Entonces dicen, entonces vamos a ganar territorio, a ganar colonias, a ganar mi país para Cristo, y eso es una gran mentira. Dios no nos manda eso, Dios nos manda a predicar el evangelio. No va a haber reino del cielo hasta que el Rey de Reyes y Señor de Señores venga físicamente y se siente en su trono, que es nuestro Señor Jesucristo. De otra manera no puede haber reino del cielo. La Biblia explica muy claramente que el reino del cielo es algo físico. Cuando Dios estaba físicamente ahí, cuando estaba en el tabernáculo o en el gran templo, Él estaba ahí en espíritu, porque Él era espíritu en el Antiguo Testamento, la chaquilla estaba ahí. Entonces, hasta que encarnó, vino a la tierra y caminó y les dio esa oportunidad de volver a tener el reino del cielo, pues lo rechazaron, Entonces el reino del cielo, vamos a poner aquí una nota, es físico, ¿verdad? Entonces usted cuando escucha el reino de Dios es espiritual. Es el Espíritu Santo dentro de ustedes, ¿verdad? Entonces cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, dice, ¿qué tengo que hacer para estar en el reino de Dios? Tienes que volver a nacer. No está hablando de irse al cielo, está hablando del Espíritu Santo dentro del creyente, Vamos a ver Mateo 11. Ya estamos ahí, Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice la palabra de Dios así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino del cielo sufre violencia. ¿Por qué los días desde? Porque Jesús empezó su ministerio con Juan el Bautista, ¿verdad? Y hasta en los días de hoy, cuando él caminaba en la tierra, sufre violencia. ¿Por qué? Porque no lo aceptaron, no aceptaron al Mesías prometido, rechazaron a Jesús, ¿verdad? En otras partes de la Biblia dice que él habla con los apóstoles y dice que en el reino del cielo él se sentará con ellos y beberá y comerá y reinará las naciones, ¿verdad? Y también podemos ver en Romanos, vamos a Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, versículos 17 y 18, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 17 y 18 dice, porque el reino de Dios no es bebida ni comida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en estas cosas sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, el reino de Dios no es bebida ni comida, es algo espiritual, para que te lo aprendas, ¿verdad? Tenemos un programa de la diferencia entre el reino de Dios y el reino del cielo. Entonces, apréndete muy bien eso, que Él está hablando que lo va a sacar de su presencia, no solamente del reino del cielo, también del reino de Dios. Acá y no va a ser errante
fugitivo, ¿verdad? Va a huir, va a ser extranjero, ¿verdad? Seré escondido de Dios, seré escondido de Dios. Acuérdense que en la Biblia original dice, seré escondido de Dios. Él no se va a esconder, Dios mismo lo va a esconder a él, ¿verdad? Entonces él va a hacer algo que él es un fugitivo. ¿Por qué? Porque ha roto la ley de Dios. Pero muchos dirán, pero en ese entonces no había ley. Claro, siempre ha habido ley, siempre hay leyes morales, o si no hay leyes o mandamientos, Dios tiene algo que se le llama derechos o decretos. Dios tiene el derecho o decreto porque Él es el creador del universo y de la tierra. Entonces Él puede poner las reglas. Él les dijo que matar era malo. Él les dijo que tenían que hacer su ofrenda como Él quería. ¿Y qué hizo Caín? Hizo su ofrenda como se le dio su gana. Por eso fue rechazado y por eso fue ignorado y por eso fue escondido su rostro, ¿verdad? Rompió la ley de Dios, los principios morales, ¿verdad? Vengar, ¿verdad? Porque pues Dios, él sabía que Caín, ¿verdad? Sabía que alguien le podía hacer daño porque había hecho algo terrible, había matado a su propio hermano de sangre. Imagínense, cuando no había hermanos, mata al único hermano. Entonces, él tiene miedo, ¿verdad? Es lógico que él tiene miedo. Ahora regresamos a Génesis capítulo 4. Dice, he aquí, me echas hoy de la faz de la tierra y de tu presencia seré escondido y seré fugitivo, vagabundo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Cómo que cualquiera que me hallare? Si apenas había Dios hecho a Adán y Eva y había nacido Abel y Caín. ¿De quién está hablando Caín? ¿Quién lo quiere matar? ¿Quién lo hallare? Bueno, pues hay dos posibilidades, ¿verdad? Teológicamente, los estudiosos piensan que puede haber un grupo de personas que nació, ¿verdad? En el Edén, ¿verdad? Que se llaman híbridos, así como los carros de hoy, ¿verdad? Que usan gasolina y alcohol. Híbridos quiere decir que salieron en otro tiempo, están hechos diferentes, ¿verdad? O los ángeles o hijos de Dios, ¿verdad? Ángeles caídos, ¿verdad? Que también son llamados hijos de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces estos ángeles caídos o hijos de Dios o demonios, ¿verdad? O ángeles malos, pues pudieron hacerle daño a Caín, o las personas que nacieron antes de Caín pudieron hacerle daño, o quizás es su mismo papá, ¿verdad? Porque aquí Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva también, pues quizás quisieron vengar a su hijo, ¿verdad? Porque no sabemos los corazones de los padres, pero sabemos que el ser humano es así, su corazón es engañoso. Pero la Biblia dice muy específicamente que cualquiera que me hallare me matará, y es muy importante que nosotros aprendamos eso, ¿verdad? De quienes tenían miedo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver Génesis 3, ¿verdad? En el contexto inmediato que lo vimos en el otro programa, que dice, y llamó el nombre de su esposa Eva, no de su mujer, dice de su esposa Eva, por cuando ella era madre de todos los vivientes, madre de todos los vivientes. Entonces quizás tuvo una raza que se fue misma con el Edén, o Dios la escondió, o Dios la perseveró, no sabemos exactamente, por eso es un secreto de Génesis, un misterio de la Biblia, o puede ser los mismos ángeles caídos, ¿va? Como vemos en Génesis capítulo 6, que ellos se enlazan y escogen esposas y tienen hijos, y esos hijos se hacen gigantes. Entonces, neftalines los llama la Biblia. Entonces, de esos dos grupos él tiene que cuidarse, ¿verdad? Tiene que cuidarse. Entonces, vemos que la palabra de Dios es sencilla y es muy importante, porque de Caín vienen todas esas falsas religiones. Por eso hay más de 2000 religiones en el mundo, ¿verdad? Hay falsas adoraciones, ¿verdad? Falsos cultos, falsos ministros, etcétera, etcétera. Falsas maneras de pensar de las personas, que ellos pueden ser salvos como ellos quieren. Han tomado el camino de Caín, ¿verdad? Dice, yo hago buenas obras, yo hago buenas cosas, entonces Dios va a pesar mi corazón y quizás sea salvo. No, eso es mentira. La salvación únicamente viene por creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección, que murió por cada uno de nosotros, el evangelio de salvación para la iglesia, ¿verdad? Primera de Corintios 15, del 1 al 4, ¿verdad? Entonces vemos que quienes tenían miedo, ¿verdad?
de esa descendencia. Ya vimos esas dos posibilidades. Entonces vamos a seguir con la marca de Caín. Seguimos leyendo en Génesis capítulo 4, versículo 5. Y respondió el Señor: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. ¿Cuál es esa marca? Vamos a ver las Sagradas Escrituras. Número 1, hay 3 posibilidades. Aquí pusimos la marca de Caín, 1, 2, 3, y 3 signos de interrogación en la parte posterior del pizarrón, y vamos a ver la número 1, que la gente piensa y lo relaciona la marca de Caín con el número de la bestia, con el 666, ¿verdad? Como en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, ¿eso será cierto? Bueno, pues probablemente no, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Dios le puso la marca a Caín para protección, ¿verdad? Y la marca que está en el Apocalipsis, el 666, es una marca del anticristo, ¿verdad? Entonces relacionan la primera marca con el anticristo. Pero ¿será cierto eso? Vamos a leer algunas sagradas escrituras. Vamos a leer Revelación o Apocalipsis capítulo 13. Revelación capítulo 13, del versículo 16 y 18, ¿va? Dice la palabra de Dios. Dice 16 al 18, el 15 al 18, dice: y fue dado el espíritu en la imagen de la bestia, al fin que la imagen de la bestia hable, y hará cualquiera que no adoren la bestia serán muertos. Los hacen todos los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, para tomar su marca en su mano derecha o en sus frentes. Por eso muchos dicen que quizás la marca de Caín también era en la frente, ¿va? Pero dice en su mano derecha o en su frente, ¿va? Hay muchas personas que pues no sabemos realmente dónde tendrán esa marca, ¿va? Porque cuando regrese la espada, regrese la tribulación, a muchos los van a quitarle la cabeza, les van a dar guillotina, ¿verdad? Les van a dar, ¿cómo se llama? Les van a cortar las manos cuando roben, como es la ley así palestina, la ley de los musulmanes. Entonces no sabemos, y sabemos que el anticristo viene de parte de los musulmanes del maní, ¿ah? Así le llaman a su esperado Mesías, según ellos, pero no es ningún Mesías, sino es el anticristo en persona, ¿verdad? Y dice: y ninguno podrá comprar o vender, sino que el que tiene la marca o el nombre de la bestia, ¿va? La marca o nombre, dice marca o nombre. Acuérdense que dice marca o nombre, marca o nombre. No va a tener algo muy obvio, ¿va? Que diga 6666, ¿verdad? No, va a tener una marca, ¿va? No sabemos si va a ser electrónica o parte electrónica con células humanas, porque la Biblia habla en la estatua de Nabucodonosor que el último tiempo, en la destrucción, los pies de la gran estatua que Daniel vio era hecha de entre barro y hierro, ¿va? Pueden ser tipo como una marca como tipo robot, ¿va? No sabemos, ¿va? Porque el hombre es hecho de la tierra y el hierro son los androides o los chips o etcétera, etcétera. Entonces dice la Biblia, dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque el número de su nombre y su número es 666. O sea, hay una ciencia en los judíos y palestinos que ellos pueden contar los nombres, ¿verdad? Cualquier nombre puede contarlos y sumar un número, o con cualquier nombre lo pueden relacionar con un número numérico, porque todos los números tienen una validez. El alfabeto hebreo tiene 22 letras, y esas 22 letras cada una tiene un número para que estos números se sumen, y dice que tiene que dar al 666, ¿va? Entonces vemos que la palabra de Dios dice así, ¿verdad? Entonces vemos que la bestia es muy importante, que no podemos relacionar la marca de Caín con la bestia, porque esta es para comprar y vender, pero según para ser protegidos por el falso Mesías, pero esta es hecha por el mismo Dios para que no maten a Caín como protección, a pesar que Dios maldijo a Caín, ¿verdad? En Génesis capítulo 4 del 12 en adelante lo maldijo,
también ya en el capítulo, en el versículo 14, él le da una protección, porque Dios es todo misericordioso y bueno y lleno de gracia. No importa que, ¿por qué? Porque tenía que perseverar a Caín, porque de Caín tenía que venir una raza, ¿verdad? Que más tarde vamos a ver otros anticristos, porque Caín se considera el primer, aquí vamos a ponerlo, anticristo. ¿Ah? Después del diluvio, ¿verdad? Que Dios destruye todo, el primer anticristo es de descendencia de Caín, se llama Nimrod, el que hizo la torre de Babel. Entonces, como vemos, Dios perseveró a Caín porque él quería tener un balance, ¿va? Entre bien y el mal, ¿verdad? Entre los semitas, los hijos de Ber, los hebreos, un balance para que él completara su plan y podría venir el Mesías prometido, porque Dios todo lo hace con un propósito, ¿verdad? No es porque le haya agradado mucho Caín, ¿no? Tuvo gran misericordia porque Caín vivió cientos de años, ¿va? Porque su padre vivió 900 años, Adán. Quizás él vivió 600, 700, 800 años, no sabemos, ¿va? La Biblia no nos explica cuántos años él vivió, pero sabemos que él tuvo mucha descendencia. Y dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad, ¿verdad? Vemos que ese grave pecado tuvo una sentencia inmediata, ¿ya? Pero Dios es justo y lo separa de los suyos, pero le pone una marca de protección. Entonces vemos que muchos están ligados a esa falsa caminar de Caín, ese camino malo de Caín. ¿Por qué? Porque piensan que están bien en su propio entendimiento, piensan que están haciendo lo correcto de Dios en sus propias fuerzas, piensan que el lugar donde se está congregando están bien. No, tú tienes que escudriñar todo con las Sagradas Escrituras, sí, se alinean exactamente igual lo que dice Dios, porque si no hay graves consecuencias, ¿va? Entonces vamos a ver la segunda marca, ¿va? Ya vimos la primera marca, la segunda marca. Dice Apocalipsis 13, y me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre los cuernos 10 coronas, y sobre las cabezas de ellas un nombre de blasfemia. Y la blasfemia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de piel de oso y boca de león, y el dragón le dio poder en su silla y gran autoridad. Le dio gran autoridad. Acuérdense que ¿quién da la autoridad? Dios. ¿Verdad? Y si vemos aquí en Apocalipsis 13, dice el versículo 13, 15, dice, y se le fue dado que diese el espíritu imagen a la bestia, ¿verdad? Y más adelante dice, ¿verdad? En el 9, en el 7, ¿verdad? Se le fue dado potestad en ese mismo capítulo. Dios le da potestad a la misma bestia para poner el 666. Dios tiene el poder y el control del bueno y el malo. Muchos no entienden ese concepto que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces esa la segunda marca se le llama la marca del leopardo, ¿ah? Ya vimos que la primera marca, anticristo, ¿ah? Anticristo. Segunda marca, leopardo, ¿verdad? Que es una mancha, como los leopardos que tienen mancha, y muchos lo relacionan con eso, ¿verdad? Que él tenía una mancha quizás en la frente, quizás en una parte de su cuerpo, quizás en un área visible, porque en esa época, en esos años, pues no se descubrían mucho la piel, las personas solamente sus manos y sus caras estaban descubiertas, entonces tuvo que ver en esos dos lugares, una mancha, ¿verdad? De negra, ¿va? ¿Por qué? Porque el negro siempre representa lo malo, el pecado, etcétera, etcétera, las tinieblas. Entonces vemos que muchas personas como la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, siguen poniendo marcas el miércoles de ceniza. ¿Ah? Quizás sea una cruz, pero es una marca, ¿va? Y Dios no nos manda a poner marcas. El único que puede dar autorización para poner una marca es Él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, la marca en la frente, ¿ya? A pesar que es de su grave pecado. Entonces, la familia, ¿verdad? Tenía de Caín, tenía que tener esos mismos pasos. Vamos a ver Ezequiel, el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel. Ya, déjenme ver. Aquí lo tengo por aquí. Ya lo encontré. Ezequiel 9, versículo del 4 al 6, 9 del 4 al 6, capítulo 9, del 4 al 6. Y dice así la palabra de Dios, y díjole el Señor, pasa por en medio de la ciudad, ¿va? ¿A quién le está hablando? Un ángel, ¿va?
por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres, y pon una señal en frente de los hombres, y pon una señal. Entonces vemos que las marcas, las señales, también habla en la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia, a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ellas, y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid, y no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad viejos, mozos, vírgenes, niños, mujeres, y hasta que no quede ninguno, más que todo aquel que hubiere señal, no lleguéis, no le lleguéis, y habéis de comenzar desde el santuario. Comenzaron pues los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces vemos que pudo poner una marca a Israel como protección, y todo el que no tuviera esa marca era muerto, ¿va? No importa si eran señoras, niños, no importa, ¿va? Entonces también vemos cómo cuando el Cordero de Dios, en la primera fase, en la primera Pascua, cuando iban a salir de Egipto, ¿verdad? Dice que hagan un cordero, que lo sacrifiquen y que esa sangre los pongan en los linderes de la casa como señal, para que cuando pasara él, el ángel de la muerte, no les hiciera daño. Entonces es muy importante saber que Dios trabaja con ese tipo de cosas, ¿va? De señal, ¿va? Pero la Biblia no nos especifica qué realmente es la marca de Caín, pero sabemos que por las escrituras que leemos, por las cosas que leemos, entonces sabemos que hay una relación, ¿verdad? Como los hijos híbridos, ¿va? Ya vea los otros programas, que como hay una posibilidad porque Eva fue engañada. En la palabra original en hebreo dice seducida sexualmente por la serpiente. Entonces, muchas personas piensan que no era una serpiente, ¿va? Era Satanás mismo, el ángel Lucifer, que es muy hermoso y precioso y pudo haber engañado a la mujer. Entonces, vemos que también como la castigó, que le dio un castigo sexual, que iba a tener dolores de parto. ¿Por qué? Porque tuvo un pecado relacionado con eso. No sabemos cuál es el pecado. Tampoco muchos escépticos dicen que Caín, ¿verdad?, es hijo de la serpiente. No, tampoco eso es cierto, ¿verdad? Porque la Biblia establece que son los dos hijos de Adán, Abel y Caín, y más tarde en Génesis 5 conciben a Set, ¿verdad? Entonces es muy importante que aprendamos eso, ¿verdad? Pero aprendemos que Set ya es imagen de Adán, ¿verdad? Y Caín y Abel son la imagen de Dios, ¿verdad? Porque ellos nacieron y fueron echados del Edén, pero los hijos no tienen la culpa de los pecados de los padres. Entonces, ya cuando Caín cayó o hizo un pecado, ya fue juzgado por su propio pecado, Entonces vamos a ver Apocalipsis capítulo 9, ¿va? Revelación capítulo 9, ¿va? Y vamos a ver la palabra de Dios, que nos dice en el 3, del 3 al 5, capítulo 9, del 3 al 5, dice la palabra de Dios, dice, y el tercer ángel, 9, ¿va? Del 3 al 5, y del humo del pozo, ¿va? De la puerta del infierno, salieron las langostas sobre la tierra, y les fue dada potestad hasta los monstruos, demonios que salieron del inframundo de la tierra, y Dios les da una potestad, como tienen potestad los escorpiones en la tierra. Por eso lo compara con los escorpiones de la tierra. ¿Quién crió a los escorpiones? Dios. ¿Quién les dio potestad a los escorpiones de la tierra para que tuvieran veneno y aguijón? Dios. Entonces, igualmente, les mandó y que hicieran daño a la hierba de la tierra y a ninguna cosa verde ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Entonces vemos otro ejemplo de sello. Habla de los 144,000, ¿verdad? 144,000, ya de 12,000 de cada tribu, ¿verdad? Que estos son sellados para llevar el evangelio, el último evangelio en la gran tribulación, llamado evangelio eterno. Ya no es el evangelio de Cristo, se llama evangelio eterno. Es el evangelio número 7 en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ellos fueron así, ¿verdad? Seguimos adelante, dice, les fue mandado que no hicieran daño, les fue dado que no matasen, que atormentase por 5 meses, y su tormento era como de un tormento de escorpión, al cual hiere al hombre. Y aquel día buscarán los hombres la muerte y no la hallarán. Imagínense qué tan malo va a estar esos días, que la gente se va a querer morir, no va a poder morirse, va a tener que recibir ese castigo,
ese tormento de esos ángeles caídos, de esos demonios, de esos monstruos que van a salir del inframundo, ¿va? Entonces vamos a regresar a Revelación capítulo 9, ¿va? Ya lo leímos, ¿ah? 9 del 3 al 5, entonces vamos a ver que los ángeles fueron convertidos, ¿verdad? 4:7, Apocalipsis 4:7. Era la otra cita que andaba buscando. Vamos a ver Apocalipsis 4:7, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios, dice, el primer ser viviente era semejante al león, el segundo ser viviente semejante al becerro, el tercer viviente tenía la cara del hombre y el cuarto ser viviente semejante al águila volando, y los 4 seres tenían cada uno 6 alas alrededor que estaban llenos de los ojos y no tenían reposo día y noche diciendo santo, santo, santo es el Señor, ¿verdad? Nos habla la palabra de Dios que estos seres vivientes tienen una similitud también con manchas y marcas, que es muy importante, ¿verdad? Vamos a ver Revelación 13, regresamos a Revelación 13, versículo de 1 al 3, dice, y me paré sobre la arena, ya leímos, ¿verdad? Que una bestia que era como un leopardo, ¿verdad? Que tenía cabezas y todo eso. Vemos la palabra de Dios que dice el 16 al 18, ya lo leímos, que con relación al sello de Dios. Entonces vamos a ver que le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potestad sobre toda tribu y nación. Esa potestad se le fue dada a ellos, ¿va? Entonces, por último, vamos a ver Revelación capítulo 9, ¿va? Vamos a ver. No, nos faltan varias citas, 9. Revelación 9. Del 4 al 5, dice la palabra de Dios. Ya lo leímos, que no, las instrucciones que no les fueran dado nada. Por último, vamos a ver Judas, capítulo Judas 23 para la última marca. Judas, versículo 23. Judas, ¿verdad? Porque solamente tiene un capítulo. Vamos a ver Judas 23. Entonces vamos a ver por último, ¿cuál es la tercera marca? Pues muchos, ya vimos que muchos piensan que puede ser la marca del anticristo, otra la marca del leopardo, y tercero, muchos dicen que pudo ser que Dios le cambió la piel a Caín. Dios le cambió la piel a Caín, obviamente, y lo hizo de otro color, lo hizo negro, ¿va? Para que él fuera distinguido por otros. Porque en esas épocas las personas no iban a tratar de matar a Caín y iban a ir y la mayoría de personas que asesinaban en esos entonces era por la espalda, entonces no van a estar viendo, a ver, déjame ver tu frente, déjame ver tu mano, no, tiene que ser algo visible, algo que notorio, que Caín era diferente a otros hombres. Entonces muchos eruditos, muchos estudiosos dicen que Dios pudo haber cambiado el color de la carne de Caín y hacerla negra, porque de ahí tuvo que haber habido eso, ¿va? Porque si vemos después del diluvio, los hijos de Noé todos eran blancos, pero cuando un hijo de Noé se mete con la mamá de él, ¿verdad? Con la esposa de Noé, entonces el mismo Noé, su padre lo maldice y antes que naciera ese hijo le dijo, te llamarás Canaán, y Canaán nació negro. Entonces vemos que regresa. Entonces Dios siempre es como un círculo, por eso dicen que quizás fue así. No es porque yo sea racista, etcétera, etcétera, no, porque la Biblia lo enseña así. Y yo tengo que enseñar como la Biblia enseña. Entonces pudo haber sido esa marca. Entonces los morenos, la gente morena de hoy no se tiene que sentir ofendida, se tiene que sentir protegida, porque todas las marcas que hay son para protección, más que la marca falsa que pone el anticristo, porque él se hace pasar por Dios, obviamente. Entonces vemos que es un estudio muy importante, un estudio muy sencillo, pero por el camino de la piel hay muchos problemas, ya que hay más de 2000 religiones, ¿va? Y las personas siguen creyendo que ellos son salvos o ellos pueden allegarse a Dios como ellos quieran, con un rezo, levantar una oración, prender una vela, irse de rodillas a algún lugar, etcétera, etcétera, o asistir a una iglesia, de una denominación conservativa, etcétera, etcétera. No, la única forma que tú te allegues a Dios es creyendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección, el Evangelio de Gloria, que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo, vamos a poner una cruz aquí,
Bueno, no leemos el versículo 15, perdón, vamos a leerlo, el 15-17 de Apocalipsis para terminar. Ya quería yo terminar. Y dice la palabra de Dios, dice, y respondió, y 16, salió Caín en la presencia de el Señor y habitó en la tierra de Nod. ¿Va? La tierra de Nod no es un lugar geográfico, no quiere decir un lugar aislado, un lugar desconocido, porque en ninguna de la tierra existía ciudades. Entonces con él tomó su camino y se fue. No sabía dónde iba a llegar, no sabía dónde iba a ir. Es un lugar de vagabundos, es un lugar de ausencia, es un lugar que él iba a seleccionarlo. Y cuando él lo seleccionó, a la primera ciudad le puso el primer nombre de su hijo Nirrobá. Y 17, por último, en el secreto de Génesis dice, y conoció a su esposa, ¿verdad? Conoció a su esposa. ¿De dónde conoció Caín a su esposa? No de los híbridos, no de los ángeles caídos, sino de la descendencia de su misma familia, de Adán y Eva. Acuérdense que Adán y Eva vivieron ellos 900 años, entonces pudieron tener muchos hijos y muchas hijas, y porque la Biblia está relatando lo que sucedió después para que él se fuera a la tierra de Nod, ¿verdad? Nos dice en ese preciso momento. Entonces vemos cómo la Biblia nos habla y no nos podemos ir sin el Evangelio, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, ¿va? Aquí vamos a hacer una sepultura, pero resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que si tú crees de todo corazón y tienes fe en su preciosa sangre, serás salvo y serás sellado y vas a pasar al reino de Dios, al reino espiritual, y vas a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, y tú jamás estarás en el camino de Caín. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.